Buenas noches, Montaraces. Esta vez os traemos a uno de los nuestros, a un Montaraz, Ricardo Herreras. Ha estado durante un tiempo preguntando si me hacía una pregunta que era sobre cómo ha afectado la memoria democrática a las futuras publicaciones. Y nosotros lo hacíamos recurrentemente a todos los autores. Y yo no sabía por qué, hasta que de repente un día nos aparece con que ha escrito un libro que ha publicado con el SND llamado Franco y la mano incorrupta de Santa Teresa, la cuestión religiosa de España del 31 al 79, con un prólogo de una persona que nos visita mucho en el canal, de Ernesto Milá, lo cual me fue sorprendente porque Ernesto Milá a las cuestiones religiosas nunca le ha dado tanta importancia. Pero vamos a ello. Vamos a preguntarle y a salir de dudas sobre este libro. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches buenas noches a todos. Eh, Agradecer a todos los que, en este caso, a los que la invitación para hablar sobre mi libro de Franco y la mano incorrupta de Santa Teresa. Y bueno, lo primero que quería es bueno, agradecer también a todos los que a todas las personas que nos estén viendo, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a hacer es una pequeña presentación, un poco hablando de cuál ha sido un poco el origen de este libro y las líneas maestras del mismo. Voy a intentar ser lo más breve posible y después lo que a mí me gustaría es que, bueno, pues que haya una especie de coloquio, que me preguntéis cosas, un poco lo que estiméis oportuno, ¿de acuerdo? Bien, la mano incorrupta de Santa Teresa, como su mismo nombre indica, es una reliquia, es un vestigio que está alojado en un relicario realizado en el siglo XVII. Es un relicario realizado en plata dorada, con incrustaciones de piedras preciosas, que en la actualidad se encuentra en el convento del Corazón Eucarístico de Jesús, cercano a la iglesia de la Merced, en la localidad malagueña de Ronda. Eh, esta, esta reliquia, que fue amputada, fue una de las muchas que se amputó a Santa Teresa de Jesús, que corresponde a su mano izquierda, ¿de acuerdo? Eh, Tuvo desde siempre bueno, está asociada desde siempre a una serie de episodios o de carácter, vamos a decirlo así, prodigioso, ¿no? No exactamente milagroso, pero sí prodigioso, ¿no? Relacionada sobre todo con curaciones y sobre todo con temas relacionados con fertilidad. En el año 2010, la era entonces priora del convento contaba varias historias de cómo algunas mujeres que pues, los médicos las habían declarado infértiles o que no podían tener hijos, pues encomendándose o rezando a esta reliquia, pues habían conseguido después engendrarlos, ¿no? Eh, lo cierto es que esta reliquia se va a conocer muchísimo más por su vínculo con el que fuera jefe del Estado y generalísimo, Francisco Franco, que realmente por ese carácter prodigioso del que estaba hablando anteriormente. Y de ahí le viene su fama principal. Un vínculo que se establece a partir de febrero del año 1937, cuando las tropas del Ejército Nacional liberan, por así decirlo, en el lenguaje de las fuerzas nacionales, liberan la ciudad de Málaga y, bueno, pues esta mano es rescatada del poder de las fuerzas del Frente Popular y llevada a Franco, el cual la tendrá consigo hasta su muerte en el año 1975, en noviembre de 1975. Pero el libro en realidad no tiene el origen del libro no está en Málaga ni tampoco está en ningún otro sitio en Madrid, ni el origen del libro realmente está aquí en León, ¿no? En mi tierra. Hará unos 3 años un grupo de
de personas que estaban elaborando un libro colectivo de cara al 440 aniversario de la muerte de Santa Teresa, que se iba a publicar en el año 2022, me ofreció participar en él con un artículo, ¿no? En un principio yo no sabía cómo participar, ¿no? Porque la verdad es que no, yo la especialidad mía como licenciado en Historia está en contemporánea, no está en la Edad Moderna, ni en la Edad Media, ni nada por el estilo. Pero se me ocurrió entonces poder participar pues haciéndoles un artículo de unas 20, 30 páginas relacionado precisamente con ese vínculo entre Franco y la mano incorrupta de Santa Teresa. Nuestros oyentes han de saber que aquí, precisamente en León, en la comarca de la Cepeda, próxima a las mucho más conocidas seguramente del Bierzo y de la Maragatería, existe una tradición, estamos hablando de una tradición que tiene muchos siglos. No es una tradición reciente de estas que se han originado con el tema de las autonomías, ¿no? Como la que puede haber en Cataluña, por ejemplo, con esto de que si el Cid era catalán y todo este tipo de cosas. No, estamos hablando de una tradición muy antigua que defiende la idea de que Santa Teresa de Jesús en realidad nació precisamente en esta comarca. Hay que tener en cuenta que Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, que era su nombre secular, era hija de bueno, la familia de ella eran los señores de Cepeda, ¿no? Que habían sido vasallos del rey castellano desde el siglo XIV y tenían precisamente su condado en esta comarca leonesa. En concreto, esta familia residía en el castillo lo tengo por aquí anotado, ¿no? El castillo el Quintana del Castillo, que es un pueblito que se llama así. El castillo está hoy completamente en ruinas, ya no se conserva absolutamente nada. Y esta tradición lo que defiende es que Santa Teresa nació aquí, pasó aquí su infancia hasta incluso su primera juventud, hasta los 15, 16 años, ¿no? Cuando ella se traslada a Ávila a estudiar. La historia oficial, por así decir, no avala esta tradición en absoluto. La historia oficial lo que habla es del nacimiento de Santa Teresa en Ávila y bueno, pues aquí entran ya, pues, en fin, digamos, las controversias al uso, ¿no? Sin entrar o salir acerca de la veracidad de esta tradición, porque no tengo yo elementos de juicio ni soy un experto en el tema como para decir si es verdadera o no. Lo cierto es que yo decido participar en esta obra colectiva porque me interesaba un poco intentar arrojar algo de luz sobre el tema de la relación que ha tenido Franco con esta reliquia, ¿no? Estamos hablando de una historia que se apunta en todas las biografías de Franco, pero que en realidad no se desarrolla en prácticamente ninguna, ¿vale? O si se desarrolla, lo que se hace es, cuando se habla de ella en muchos casos, se cae muchas veces en exageraciones o en burlas o en chismes, etcétera, etcétera. Pero vamos, que nunca se había desarrollado desde mi punto de vista, con rigor alguno, ¿no? Este vínculo de Franco con la reliquia, desde luego, obedeció desde luego a una serie de motivaciones personales. Es evidente que Franco, por lo menos todos los testimonios así lo atestiguan, creía realmente en el poder que emanaban las reliquias. Y además como creyente que era él, ¿no? Pero esas motivaciones, desde luego, están imbricadas en una cuestión fundamental que va a marcar el devenir político en España entre el año 1931 y 1979, como es la cuestión religiosa.
una cuestión religiosa que hoy pues prácticamente no está en el primer plano de lo que es la política en España, ni muchísimo menos, pero que en esos años de los que estoy hablando, 1931, 1979, va a ser un aspecto fundamental, ¿no? Estamos hablando de los años en que se desarrolla la Segunda República, la Guerra Civil, el nuevo Estado o régimen del 18 de julio y la transición. Una cuestión religiosa que pasa por diferentes fases, ¿no? Pasa por el anticlericalismo que va a caracterizar la Segunda República, pasa por la persecución religiosa que va a caracterizar la Guerra Civil Española, ¿eh? Va a pasar por un proceso de recatolización nacional, ¿eh? Del régimen de Franco, sobre todo entre el año 1939 y 1965, ¿no? Cuando da fin el Concilio Vaticano II, y por último, por un proceso de ayornamiento, por utilizar esta palabra, a partir de esas fechas, hasta el año 1979, ¿no? Bueno, hablamos del tardofranquismo y hablamos de la transición, ¿no? El año 79 precisamente es cuando se firman los últimos acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, ¿de acuerdo? Ya desvinculado del proyecto inicial, por razones que tampoco ahora vienen al caso, aunque creo que podréis imaginar, lo que decidí un poco es seguir un poco investigando sobre el tema, ¿no? Y un poco con la idea de, aparte de intentar contextualizar este episodio concreto de la biografía de Franco, intentar unir las diferentes piezas del puzzle en el que estaba disperso, ¿no? Porque la verdad es que yo cuando me puse a ello, lo que me di cuenta es que esta historia estaba como muy dispersa, ¿no? Como muy disgregada. No había un cuerpo homogéneo que diera una línea de continuidad a la misma, ¿no? Y sobre todo, en ese sentido, claro, estamos hablando de solamente ya el hecho de que cuando la reliquia es cuando esta reliquia es requisada por las fuerzas del Frente Popular en agosto de 1936, cuando esta reliquia es recuperada en febrero de 1937, cuando las tropas del general Franco entran en Málaga, y cuando esa reliquia después llega a Franco, cómo Franco la retiene durante todo el tiempo que dura su mandato, pues está envuelto todo en una neblina de acontecimientos, pues a veces poco claros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que quería de alguna manera un poco, aparte de contextualizarlo debidamente, intentar unir, como dije antes, esas piezas del puzzle, ¿no? Las líneas maestras del libro pues serían las siguientes, ¿no? En primer lugar, trazar una especie de que sirviera un poco de, vamos a decirlo así, de aperitivo, ¿no? Antes de entrar un poco en la materia, lo que es la historia de las reliquias, sobre todo lo que se refiere a las reliquias cristianas, ¿no? Y las reliquias católicas. La historia, las características, la evolución de la Iglesia con respecto a esas reliquias, ¿no? En segundo lugar, trazar la propia trayectoria de la mano incorrupta de Santa Teresa, porque hasta agosto del año 1936, que es cuando las fuerzas del Frente Popular la requisan, ¿de acuerdo? Y desde el momento en que es cercenada un año después de la muerte de Santa Teresa, ¿no? Por el padre Jerónimo Gracián, estamos hablando de una trayectoria de lo más ajetreado, ¿no? Esta reliquia salió de España muy pronto para irse a Portugal. En Portugal pasó por diferentes lugares.
Eh, estuve a punto muchísimas veces de desaparecer para siempre, por ejemplo, con el terremoto de Lisboa, etcétera, 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 ¿no? Hasta que de alguna manera vuelve a España a comienzos del siglo XX con la Revolución Portuguesa, ¿no? En el momento en que muchas órdenes religiosas son disueltas directamente y las carmelitas descalzas que estaban allí, pues tienen que volver a España. Y en tercer lugar, o sea, el tercer apartado, y aquí he hecho un paréntesis bastante largo, se refiere un poco a lo que es el enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia durante la Segunda República, a cuenta de toda la legislación antirreligiosa, anticatólica, que elaboran bueno, pues el bienio social hazañista en primer lugar y después el Frente Popular a partir de febrero de 1936. Porque sin todo ese corpus legislativo y sin todo ese afán antirreligioso no se puede entender desde luego que la guerra civil adquiera esos tintes de odio y de persecución religiosa como adquirió después. En cuarto lugar, ya en plena guerra civil, bueno, pues lo que he hecho es intentar averiguar un poco las circunstancias en las que esta reliquia fue encontrada en febrero de 1937, cuando, bueno, como he dicho antes, las fuerzas nacionales, pues entran en Málaga, porque desde luego hay diferentes versiones de cómo esta reliquia es encontrada y cómo después llega a Franco. Después, en quinto lugar, hay como otro inciso, ¿vale? Señalando la importancia que tiene Santa Teresa para el nuevo Estado, ¿no? Para el régimen del 18 de julio, que la va a convertir en uno de sus principales iconos, en uno de sus principales símbolos, al punto de que se va a convertir en Santa Teresa, estoy hablando de Santa Teresa en este caso, ¿no? La figura de Santa Teresa se va a convertir en la patrona de una de sus instituciones pues, más visibles, como fue la sección femenina. En sexto lugar, pues me he entretenido un poco en narrar un aspecto bastante curioso y es lo que yo llamo batalla epistolar, ¿no? Porque desde el primer momento, desde febrero del año 37, las monjas de Ronda, que eran en este caso, las legítimas propietarias de la reliquia, van a establecer un tira y afloja a través de diferentes cartas, sobre todo aquí la gran protagonista es un poco María de Cristo, que era la priora, ¿no? del convento del Corazón Eucarístico de Jesús en Ronda, con Franco, ¿no? Intentando por recuperar esa reliquia y Franco pues dando largas constantemente de no cederla, ¿no? Que es un aspecto en este sentido muy curioso, ¿no? Ya en séptimo lugar, bueno, pues aquí ya sí me centro un poco en el día a día de la reliquia en relación con Franco, ¿no? Pues donde estaba en el Palacio del Pardo, bueno, cuando le acompañaba en sus viajes fuera del Pardo y la relación peculiar que ha tenido Franco después con otro tipo de reliquias que han estado muy presentes en algunos de algunos eventos y acontecimientos importantes que han acontecido en su régimen. Así hasta su muerte, ¿no? Porque la muerte de Franco, pues también esto es un hecho muy curioso que no sabe demasiada gente. Franco muere en un hospital, en el Hospital de la Paz, pero rodeado de un gran número de objetos y de reliquias que le mandan desde todos los lugares de España, ¿no? Un poco para intentar que obrara el milagro de su recuperación, ¿no? Ya en octavo lugar hablaríamos de las circunstancias de su devolución, ya muerto Franco en este caso, bueno, por los trámites, no las circunstancias, los trámites de su devolución como así estaba establecido a las monjas de Ronda. Y después ya un último capítulo que sería, bueno, pues que hemos hablado antes. Es un capítulo largo en el que, bueno, yo intento establecer sacar algunas conclusiones sobre este episodio de la vida de Franco, de la biografía de Franco,
aderezado también de una serie de consideraciones personales, ¿no? En este caso, la dificultad que el acercamiento, digamos, sereno y objetivo hacia su figura existe hoy en día, ¿no? Que es muy, muy complicado con las leyes de memoria histórica y demás circunstancias, ¿no? Bueno, el libro se completa con un anexo fotodocumental en el que yo he querido, bueno, pues intentar, bueno, pues poner algunas fotos significativas de todo este periodo que estamos hablando, que intentar que esas fotografías no fuesen las clásicas fotografías que encontramos habitualmente, algunos documentos, ¿vale? Y después ya pues lo propio, ¿no? La videografía y la documentación que se ha utilizado. En este apartado lo que sí quiero decir es que para la realización de este libro yo lo que he empleado es como fuentes directas por las fuentes de archivo, ¿vale? Y una amplia bibliografía. En lo que se refiere a la bibliografía, bueno, cuando hablo de una amplia bibliografía, lo que me refiero es que es una bibliografía desde diferentes perspectivas. O sea, no es una bibliografía de una tendencia solo. Aquí podemos encontrar bibliografía de las más diversas tendencias. Artículos en revistas especializadas y sobre todo, a mí lo que más me ha servido para realizar este libro ha sido las fuentes de hemeroteca, ¿no? Que las últimas décadas eh, eh, quiero decir, prácticamente casi toda la prensa de entonces, del momento de los años 30, 40, 50, pues aparece hoy en día ya digitalizada, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a esa hemeroteca y tirando de hemeroteca, pues he podido reconstruir a veces un poco la trayectoria de esta historia, ¿no? Y bueno, esto sería un poco el aspecto, el capítulo introductorio un poco de este libro, ¿no? A partir de ahora, pues me gustaría que vosotros me preguntarais y me dijerais bueno, pues lo que os parezca pertinente. Bueno, pues ya que tenemos aquí un montaraz, lo primero que voy a hacer va a ser más hablar del continente que del contenido. Yo quiero agradecer en este libro, no sé si de tuya o de Álvaro Romero, el de que se añaden los pies de página donde dice el nombre, pie de página y no atrás. Porque tú que añades un montón. De hecho, hay páginas en las que el pie de página es más grande que el texto en sí. Y si hubiese estado atrás del todo, a mí me habría molestado. Pero ya que doy una de cal, también doy una de arena. Y esta también es para una para Álvaro. Y eso también se lo dije a EAS. Y es muchas veces, claro, la documentación que añades anexa, que además son 40 páginas de imágenes, muchos documentos no los ponen bien en grande para que se vea bien, sino siempre lo dejan como pequeñito. Claro, una persona que lo esté leyendo como nosotros por curiosidad, pues igual sí. Pero una persona que lo utilice para luego hacer algún trabajo, algún estudio, o utilizarlo como apoyo para su trabajo de historiador, quizás habría sido mejor que hubiese venido más grande la fuente, el texto o la carta o el recorte de periódico de hemeroteca que añades. Eh, pues a ver, tienes toda la razón, ¿no? Vamos a ver. En lo que se refiere en lo que se refiere a las notas a pie de página, bien, estamos hablando de un libro que tiene, a ver, no llega por poco a las 300 páginas, en concreto son 282, ¿vale? 282 páginas y estamos hablando de más de 600 notas a pie de página. Eh, yo sí quería, yo siempre tuve en mente ser lo más exhaustivo y lo más exacto posible. Es decir, que todo lo que yo escribiera aquí viniera refrendado bien por bibliografía, bien por archivos, bien por hemeroteca, es decir, que todo tuviera su correspondiente nota a pie de página, ¿no? Se ha achacado muchas veces vamos a decirlo así, ¿no? Desde la historiografía oficial, ¿vale? Desde la historiografía mayoritaria, que en este caso la historiografía oficial o mayoritaria responde un poco a las líneas de
o bien historiografía marxista, o bien historiografía liberal, bien liberal conservadora, bien liberal progresista, ¿vale? ¿Vale? Porque, a ver, la historia siempre tiene, la historia que tú andes, una historia siempre se hace desde una perspectiva, ¿no? O sea, eh, que los historiadores a los que se tilda de manera despectiva de revisionistas, ¿me entiendes, no? Pues no tienen método, ¿no? No tienen método historiográfico, carecen de rigor, etcétera, etcétera. Yo eso quería, que no es cierto, ¿no? Es cierto a veces, pero no es cierto siempre, ¿no? Se pueden poner algunos ejemplos de una cosa y de la contraria. Pero yo sí quería que en este caso, por ahí, esa acusación, vamos a decirlo así, pues no hubiera lugar, ¿no? Oye, aquí está lo que he escrito y aquí está la fuente de donde lo he sacado, ¿no? Y sí que quise que esas notas a pie de página figuraran en la propia página, porque como lector, yo como lector de ensayos de historia, que soy, que es lo que más leo realmente, pues yo cuando las notas a pie de página están al final, pues yo soy el primero que tengo una cierta pereza. Cuando tú estás leyendo, yo soy el primero que tiene una cierta pereza de irme a las páginas finales, o sea, es un fastidio. Para mí es un fastidio, ¿no? Entonces, yo sí que quise que esas notas a pie de página figuraran en la propia página. Y la verdad es que Álvaro Romero de SND, ¿no? Que es el que al final, bueno, pues me ha publicado este libro, ¿no? Ahí no me puso ningún tipo de pega. Más lucha ha habido con el tema de los documentos, ¿no? Puestos al final. Vamos a ver, yo los documentos cuando los estás haciendo en Word, cuando tú estás haciendo el trabajo en el Word y todo eso, estos documentos pues se ven perfectamente, ¿vale? Se ven perfectamente. Unos mejor, otros peor, ¿vale? Pero se ven, y en general se ven y se pueden leer, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a mí desde la editorial se me explica que, en fin, cuando ya se hace con el programa para poner en un libro y todo eso, pues esos documentos, en algunos casos, pues la única manera de que queden reflejados ahí en el libro, pues tiene que ser así, como tú los has visto, como tú los has visto. Yo no sé si todas las editoriales utilizan un mismo, digamos, método de editado o método de impresión, no sé cómo llamarlo, ¿eh? Porque yo aquí sí que me pierdo. En cuestiones técnicas yo aquí sí me pierdo. Pero hombre, yo soy el primero que te digo que sí, que tienes razón, ¿no? Que hay documentos que aparecen en el libro que me hubiera gustado que la gente los pudiera haber degustado pues en su tamaño en su tamaño más o menos real y que los hubiera podido leer sin necesidad de poner una lupa, porque en este caso es verdad que aquí hay documentos del anexo documental que si no es con lupa, pues no se pueden leer. Pero ya te digo, aquí sí es verdad que sí que, aunque yo he tenido ahí un toma y daca un poco con el editor, aquí es verdad que sí se me escapa un poco si realmente, bueno, pues el programa impresor o llámalo como quieras, pues te impide que salgan a ese tamaño real, ¿vale? No sé si contesto a tu pregunta. Sí, a veces que nos quejamos por gusto. También comentar eso, de que has comentado, añadir lo que has dicho que esto, ese que necesita, claro, que cuando leí casi parecía un trabajo de máster o una tesis doctoral al leerlo, poniendo al principio las ideas clave, luego vas desgranando todo, al final las conclusiones, y te has dicho que el libro tiene unas 283 páginas, que has dicho, 280 y algo. De las 280 y algo, 201 son del libro en sí, luego tiene 40, ¿no? Sí, 40, no, 60 páginas, que son del anexo fotográfico, y luego tiene otras 24 páginas de bibliografía. No es poca cosa. O sea, nadie puede decir que este libro no tiene ninguna fuente. Bueno, a ver, piensa que sí, o sea, realmente, mira, a ver cómo te lo explico. Mira, la licenciatura de historia, que tengo por ahí el título, por ahí guardado en algún cajón de casa y todo esto. Y después, años después, ¿no? Porque yo la licenciatura de historia la terminé aquí en León en el año 2000, creo que fue, ¿no? No sé, no recuerdo si fue en el año 2000, por ahí. Y después, años después, muchos años después, que me encontraba yo sin trabajo, pues me decidí a hacer un máster de literatura española y comparada, ¿no? En el que ya tuve que hacer un trabajo final de máster, un TFM y todo esto. A ver,
las universidades, la universidad pues tiene sus cosas para bien y sus cosas para mal, ¿no? A ver, yo cuando acabé de estudiar historia, la verdad es que tuve que, aunque yo nunca he trabajado de profesor de historia ni nada por el estilo, pero yo a nivel personal lo que tuve que hacerme es un reseteo total, porque a ver, lo que me habían enseñado allí, pues imagínate, o sea, allí de lo que es el relato oficial no se sabe nadie, ¿no? Y las tendencias pues son las que son. Y bueno, ya eso todavía fue más evidente cuando 12 años después de haber acabado yo la licenciatura, pues me presento allí a hacer un máster el año 2012 y me encuentro pues que prácticamente todos los departamentos de la universidad están copados por el pensamiento posmoderno, que es realmente, vamos, es para salir corriendo, es para salir corriendo. A mí me costó muchísimo trabajo en ese máster de literatura encontrar un profesor que me hiciera una tesis, o sea, un trabajo final de máster que no fuera sobre ideologías de género, todas estas gilipolleces, ¿no? Me costó verdadero trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que después la universidad pues sí te enseña una serie de métodos de trabajo, de investigación, de bibliografía, de todo eso, que después a la hora de tú, por ejemplo, hacer algo como esto, pues sí que te sirve, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, la metodología, por así entender, por así decirlo, yo sí la tenía, sí la tengo, ¿no? Y bueno, te puedo asegurar que, hombre, los libros que están ahí, los libros que están ahí, no te voy a decir que todos les haya leído enteros, desde la primera página hasta la última, no te voy a decir, ni todos los artículos que están ahí de revistas especializadas, me los haya leído enteros desde la primera letra hasta la última, no te voy a decir que eso, pero vamos, están todos utilizados en este trabajo, de alguna manera. De alguna manera, o sea, porque ya te digo, más de 600 notas a pie de página, pues lo indican. Y además son notas a pie de página que, si te has dado cuenta, tú que lo has leído, pues algunas, hombre, lógicamente se repiten los libros, algunas sí, pero muchas son libros muy diferentes y artículos muy diferentes, ¿no? Incluso, pues a ver, otra de las cosas que hice también, eso también a mí se me enseñó en la universidad, es hacerte un barrido de Internet. Es decir, tú cualquier temática que quieras realizar hoy en día, en el siglo XXI, pues tienes que hacerte un barrido de Internet, cogerte Internet y, por ejemplo, mano incorrupta es entrarte, a sacarte todo. Todo es todo. Todo lo que te encuentres ahí. Y después hacer un escrutinio, lógicamente, porque claro, muchísimo de lo que te va a salir ahí, pues no te vale absolutamente para nada o es directamente basura. Pero hay otras cosas que no, porque a veces, bueno, es casi todo basura, pero a lo mejor hay algo que dices, hombre, pues mira, esto poco, coño, pues esto poco a lo mejor es un poco interesante, ¿no? Entonces, ese tipo de metodología, pues, bueno, pues para eso sí te sirve la universidad, ¿no? Pues para otras cosas no te sirven para nada, pero para esto sí. Entonces sí, yo eso sí quería, me parecía oportuno que sí que había que reflejarlo. Más si me cuando es un poco esto que te digo, ¿no? Porque este tipo de historiadores, esto es como la izquierda, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que tiene ¿cómo se dice, no? Esa superioridad moral, ¿no? Que se pone ahí esa superioridad moral, ¿no? Pues también le pasa un poco a los historiadores que te estoy diciendo, ¿no? Marxistas o liberales, ¿no? Que tienen esa especie de superioridad, en este caso intelectual o profesional, de decir, no, aquí nosotros los que hacemos historia somos nosotros, porque vosotros es que no ponéis ni notas a pie de página, ni tenéis método, ni tenéis norma bibliográfica, ni ponéis bibliografía, ni ponéis nada de nada. No, pues oye, no. Y esto no es que lo haga yo solo, lo hace más gente, lógicamente. Pero por lo menos por ahí que no viniera un poco un poco la crítica, ¿no? Que por otra parte también te voy a decir, a ver, yo estoy convencido de que este libro, pues no, en líneas generales no va a ser, va a pasar completamente desapercibido. O sea, no creo que se vaya a hacer prácticamente ninguna, muy pocas menciones sobre el mismo. O sea, que tampoco al lugar, ¿no? Pero bueno, que si se hace, que por lo menos la crítica no venga por ahí, ¿entiendes? Porque eso es muy fácil, ¿no? Yo soy el primero que también cuando leo un ensayo histórico, me hablo de ensayo y tal, y no veo notas a pie de página, a mí también me rechina. Yo soy sincero. Hay gente que escribe muy buenos libros y muy buenos ensayos de historia, te lo confieso, pero yo cuando no veo notas, llámalo de formación, llámalo
llámalo lo que sea, yo ahí sí que me digo, coño, sí, este libro intuye una serie de cosas muy, muy interesantes y tal, pero claro, quieres como un refrendo de dónde dónde te has buscado esas cosas, ¿no? Claro, Miami me lo confirmó, No sí. sé si, y después, hombre, lo del anexo, el anexo fotográfico y tal, pues encima yo, aparte de poner los documentos y las fotografías, pues tengo encima la mala costumbre de que pongo textos largos pues para explicarlas un poco y todo eso. Y entonces, claro, yo creo que los editores estaban un poco desesperados conmigo porque decían, joder, es que has puesto aquí unos textos de la hostia, ¿no? Aquí, y eso, sí, es verdad, es verdad. Yo sé, y alguna de ellas yo creo que me descartaron, ¿eh? Yo creo que alguna de ellas me descartaron, pero bueno. Sí, yo también lamento un poco lo que volvemos un poco a lo que dije antes, que esos documentos no hayan sido más visibles para el público que los pueda leer sin lupa. Pero bueno, no, no, no ha podido ser, no ha podido ser. Con todo, algunos han quedado bien, ¿eh? Te voy a decir que algunos han quedado bien. Bueno, también ahora quería añadir que es algo muy divertido, que al final sí que es verdad que se habla mucho de Santa Teresa, pero a Franco se le toca poco en el libro, pero es que me hace gracia porque al final yo creo que el libro es casi, con la excusa de hablar de la mano incorrupta de Santa Teresa, hablar de un periodo de la historia en el que ahora quizá no se puede hablar tan libremente. Porque sí que es verdad que hablas de la mano incorrupta, sí que es verdad, pero hablas de la guerra civil y hablamos de un poco de contra la historia rosa de la República. Hablas también luego del franquismo, incluso hablas, bueno, tocas los dos periodos. Uno quizá, el primero quizá lo tocas más poco a poco, más poco, que es el del falangista o el de profascista, pero luego sí que tocas mucho, que le dedicas un capítulo entero, que es al del mal llamado nacionalcatolicismo, que es cuando, por así decirlo, tanto el franquismo como la Iglesia se alinean hasta que llega el Concilio Vaticano II y los tecnócratas, y luego tocas eso a partir de los tecnócratas y por franquismo. Luego, además, sí que tocas la vuelta de esto y aprovechas también para tocar un poco el periodo de la transición, aunque eso sea ya en el capítulo final. Quizá lo has utilizado un poco como vehículo también para hablar un poco de historia. Sí, un poco lo que te dije antes, o lo que decía antes. Vamos a ver. Piensa que el título así, el título grande del libro es Franco y la mano incorrupta de Santa Teresa, pero bueno, el subtítulo, como piensas ahí, es La cuestión religiosa en España 1931-1979. Eh, entonces, claro, si te das cuenta, yo he intentado, no sé si me ha salido bien, no sé si me ha salido bien o no, eso tendrán que juzgar los lectores, lo tendréis que juzgar vosotros. Pues a medida que estás hablando sobre este tema, de alguna manera que a mí me ha servido como hilo conductor eh, para contextualizarlo debidamente y para ir abordando un poco cómo esa cuestión religiosa ha marcado la historia de España en esos años, hasta el año 79, porque aquí, a partir del año 1979, cuando la Iglesia Católica firma esos últimos acuerdos que siguen vigentes actualmente, la Iglesia ya definitivamente aquí, pues bueno, conserva una serie de privilegios, pero bueno, la Iglesia ya no desempeña un papel, la cuestión religiosa no desempeña ningún tipo de papel determinante ni influyente en lo que es la vida política, lo que es la vida política española, ¿no? Entonces sí, evidentemente ahí sí tienes un poco de razón. Quiero decir, el episodio este singular, si se quiere, de Franco y la mano incorrupta me sirve para trazar un panorama, ¿no?, de la historia de España a través también de esta cuestión religiosa. En lo que se refiere al detenimiento con el que yo he abordado el tema de la Segunda República y la Guerra Civil, me parecía necesario porque, claro, aparte de para entender, pues, cómo se produjo esa explosión de odio que llevó bueno, pues a una auténtica hecatombe, ¿no? A un auténtico, no sé, algunos llaman genocidio,
bueno, no sé si será el término adecuado genocidio, ¿no? Pero bueno, desde luego a una de las mayores matanzas y persecuciones religiosas que ha sufrido el catolicismo en su historia, sin duda alguna, ¿no? Entonces me pareció oportuno detenerme en esa Segunda República que hoy, pues bueno, nos venden como algo absolutamente idílico, y de idílico la verdad es que tuvo pues muy poco. Aparte de un poco lo que decía antes, vamos a ver, si es que hoy en día lo que son las fuentes de hemeroteca están prácticamente digitalizadas. Hoy nadie puede decir ya que eso no lo conoce. Eso está ahí al alcance de cualquier historiador que lo quiera consultar. Y hombre, si tú echas un vistazo a los periódicos de la época, de todas las tendencias, es que me da igual. Es que hablar de una república idílica, hablar de una república de esa leyenda rosa que envuelve a la Segunda República es, no, es una auténtica broma. Es una auténtica broma. Y sí que también he querido yo, aparte de para explicar un poco ese odio y esa explosión de violencia hacia la Iglesia, ¿no? Eh, en la guerra civil, que es también una manera de contextualizar el hecho de que Franco, bueno, pues el hecho de que Franco también, o el bando nacional en este caso, pues al final, cuando en un principio no era precisamente una de sus banderas, como era la cuestión, la idea de la identificación con la Iglesia, ni mucho menos, al final lo acaba siendo, ¿vale? También lo he hecho de manera deliberada por una razón, porque claro, si te das cuenta, la ley de memoria histórica o la ley de memoria democrática es a partir del año 36. Es desde el año 36 hasta el año 1939. Y claro, del periodo, aquí claro, aquí esto es como cuando a alguien le interesa hacer un corte, ¿no? Claro, a mí me interesa hacer un corte aquí y a mí lo que me interesa es la violencia desde aquí hasta aquí. Pero lo que hay detrás o lo que viene después, eso ya no me interesa, ¿no? Eso es hacer cortes a nuestra conveniencia. Y una de las mejores maneras de luchar contra este tipo de leyes memorialistas completamente absurdas, bueno, absurdas no, son leyes que están hechas con toda la mala intención. En el caso de esta en concreto, es poner de manifiesto lo que fue aquella Segunda República. Estamos hablando de una república que tuvo una cantidad de asesinatos políticos realmente brutal. Entre el año 1931 y el año 1936, el número de asesinatos por cuestiones políticas en España fue bestial. Y vinieron de todos los lados, ¿eh? Vinieron de todos los lados. Entonces, a mí eso me parecía también una manera de poner de manifiesto las falacias y que envuelven a ese periodo que vamos, es que, ya insisto, está al alcance de cualquiera el que quiera estudiar cómo se gestó la sedición de octubre de 1934, cómo se gestó el golpe en Cataluña, ¿no? La proclamación de la República Independiente en Cataluña de Companys y toda esa gente. Si es que está ahí, si es que te lo dicen ellos, los propios protagonistas. Las declaraciones de Largo Caballero, si es que te lo dicen ellos. No, no, o sea, yo les he dejado hablar a ellos, realmente, no, no. También he visto también cuando hablas de que es la patrona de la sección femenina, cómo será la diferencia entre la sección femenina y el resto de mujeres, o la mujer conservadora, que están más con otras, como la Virgen María, por ejemplo, de matrona, y que es una visión de una mujer que no es burguesa, una mujer que no es débil, una mujer que no está solo en casa para parir hijos, sino que es una mujer que viaja, es una mujer que se cultiva, es una mujer que lucha también. Y es muy gracioso que ese capítulo al que lo dedicas muestras las dos visiones, y la visión diferente que tiene de la mujer falangista, que es de la sección femenina, de la mujer conservadora. Aquí sí que hay que reconocer que Pilar Primo de Rivera se apuntó un tanto, ¿eh? Se apuntó un tanto. O sea, tuvo muy buena, es decir, un poco al calor del momento, ¿no? Al calor del momento, de cómo esa figura, pues, porque claro, Santa Teresa de Jesús
ya antes de la guerra civil, pues había sido enarbolada un poco por los sectores conservadores, tradicionales, de la derecha tradicional española, un poco frente bueno, pues esas ideas liberales o esas ideas marxistas o libertarias, ¿no? O sea, eso ya, ese caldo de cultivo después de cuando estalla la guerra civil, se recupera la reliquia y todo eso, ahí Pilar Primo de Rivera tiene una muy buena visión a la hora de adoptarla como patrona, porque la verdad es que hay ciertas analogías, ¿no? Entre las mujeres falangistas de la sección femenina, ¿no? Que estaban en la sección femenina y un poco la trayectoria vital de Santa Teresa. Hay que tener en cuenta que el régimen de Franco nunca fue un régimen homogéneo, es decir, estamos hablando de una serie de familias que lo integraban, ¿no? Estaban, lógicamente, pues, los tradicionalistas, estaban las fuerzas de la derecha, más conservadoras, estaba Falange, ¿vale? Y de alguna manera la argamasa que une a toda esta gente, aparte de su anticomunismo, es verdad que es su religiosidad, ¿no? O sea, su catolicismo, obviamente. Vale, ahí partimos un poco, ¿no? Pero terminada la Segunda Guerra Mundial, lo que se va a imponer un poco va a ser precisamente ese catolicismo, ¿no? Franco se va a inclinar más un poco sin abandonar a la Falange, ¿no? Que Falange es verdad que será a partir del año 56, 57, ¿no? De ese mistiquio cuando Falange realmente ya va a perder prácticamente casi toda su influencia. Sin abandonar a Falange en el año 45, es el sector, digamos, nacional católico el que se va a imponer, ¿no? Y la idea que se impone de la mujer española, de madre abnegada, de mujer devota, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso contrasta un poco con la idea que tiene el falange, el falangismo, el nacionalsindicalismo de la mujer, que es una mujer echada para adelante, es una mujer que va por los pueblos de España, que es una mujer que tiene cátedras ambulantes, es una mujer de acción. En realidad es una mujer de acción. Vamos a decirlo así, porque es verdad, el catolicismo estaba presente en Falange, nadie lo discute, ¿no? Pero es una mujer diferente a esa, digamos, ¿cómo diría yo? Quizá, no quiero ser ahora despectivo y tal, ¿no? Pero quizá esa más mojigatería o beatería, ¿no? En el mal sentido que a lo mejor tenían las mujeres, por ejemplo, que estaban en las asociaciones de María y todo este tipo de cosas, ¿no? No estamos hablando de lo mismo. Es una mujer de acción, es una mujer desenvuelta, que se desenvuelve en el mundo, y que a la vez entronca, y que en este caso entronca mucho pues, con la propia trayectoria vital de Santa Teresa de Jesús. Que Santa Teresa de Jesús es una mujer que sale del convento, que viaja constantemente por España, que se enfrenta en un momento determinado a las autoridades religiosas, que lucha constantemente por, oye, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que hace cosas. Es un poco lo que hace la sección femenina. La sección femenina muchas veces pues tiene que sacar adelante, vamos a decirlo así, o desde la sección femenina, o mujeres que están en la sección femenina tienen que sacar adelante leyes que los sectores más conservadores del franquismo pues no les chocaban un poco, ¿no? Entonces, y eso viene desde ahí. Y sí, claro, es una lección muy buena. Aparte de que de alguna manera esa lección como de Santa Teresa como patrona sirviera a la sección femenina, y en este caso para los sectores más clericales, para tranquilizarles un poco, ¿no? Porque, bueno, nosotros sabéis que en el punto 25 de Falange, Falange proclama la separación de la Iglesia y del Estado, ¿vale? Podría servir también un poco para tranquilizar eso. Oye, mira, que nosotros tenemos como patrona Santa Teresa. Yo no sé si las asociaciones, la Liga de Mujeres Alemanas o como se llamara del Tercer Reich, no creo que tuvieran como patrona una santa. Me imagino que no lo sé. Eso a lo mejor sabéis vosotros más que yo. Vale, servía un poco pero es una buena lección en el sentido de que ese espíritu de acción, ese espíritu de hacer cosas, de emprendimiento, de a veces decir, oye, pues mira,
buen día, pues tenemos que enfrentarnos y eso con la autoridad para hacer aquí esto, para hacer aquí una cátedra ambulante o para cago en 10 o para sacar adelante una serie de leyes a favor de la mujer y todo eso, pues casaba mucho con Santa Teresa. Si, por ejemplo, vemos las revistas que publicaba la sección femenina entonces, una de las cuales se llamaba Teresa, pues son revistas mmm, en las que, lógicamente, se abordaba el ideario nacional sindicalista, pero están dirigidas a una mujer, vamos a decirlo así, moderna, ¿eh? No están dirigidas a una mujer ahí de beatería, de ñoña y todo este tipo de cosas. Entonces es verdad que hay ahí como una especie como se rompía un poco ese prototipo que quizá los sectores más conservadores, más del régimen habían pensado para la mujer. Y de hecho, la mayor parte la mayor parte de la legislación a favor de la mujer para acceder a los puestos de trabajo, para los cursos que se las impartían y todo eso, venían precisamente de ahí. Eso hay gente que lo ha estudiado bastante, e incluso llegado el caso, pues gente seria. A ver, hablamos de gente seria, ¿eh? No hablamos de estas pintamonas que tenemos por ahí ahora en los ministerios de igualdad ni nada por el estilo. Incluso, pues, hablan de todas esas mujeres que estaban en la sección femenina, en el buen sentido, ¿eh? De incluso de mujeres, las consideran un poco haber hecho una labor progresista, ¿vale? Entendámonos en el buen sentido, ¿no? Comparado con estas otras que a lo mejor eran era todo como un poco más retrógrado, ¿no? Todo más, ay, joder, pero cómo, las hijas de María, ¿no? Ay, pero cómo vas a ir tú por ahí a hacer teatro a un pueblo? ¿Cómo vas a...? No, ¿entiendes? Bueno, pues es un poco así. No, no, esa dicotomía, pues existió lógicamente dentro del régimen. Precisamente porque pues es que el régimen tampoco era un régimen homogéneo. Ricardo, quería hacerte unas preguntas. Primero, estar totalmente de acuerdo con nuestro Montaraz con respecto a que yo aprecio mucho cuando compras un libro, que compres dos. Uno es el libro y otro es las notas a pie de página. O sea, no 4 notas a pie de página, sino que puedas disfrutar o que te dé pie a aprender más también con las notas a pie de página. Y como soy un lector ávido, pues la bibliografía también es de una gran ayuda para otras lecturas. Yo te quería hacer dos preguntas, o sea, bueno, te quería hacer una mención a este último punto que habéis comentado de la mujer falangista, vamos a decirlo así. Dos menciones. Uno es un tema muy importante y que no se recuerda tanto como se debería recordar, y es las mujeres falangistas en la quinta columna, que muchas fueron fusiladas, pero haciendo pues la labor de espionaje, información, de ayuda a los presos, etcétera. O sea, hay unos que presumen de 13 rosas, que eran 14, o sea, no saben ni su propia historia, y hay 33 rosas fusiladas por luchar por la patria que creían. Luego, en las Cortes españolas hay un punto, aparte de lo que habéis comentado, pero por ejemplo, las mujeres que luchan contra la legislación que había en aquel momento, por ejemplo, de la patria potestad. Sabéis que la mujer casada no podía tener una cuenta corriente si no se lo autorizaba el marido. La mujer, bueno, pues todos estos temas los defienden en las Cortes españolas mujeres falangistas con una mentalidad no progresista, porque esto es una chorrada, perdón, que ha salido ahora, sino con una mentalidad avanzada a los tiempos que tenía. O sea, no eran modernistas, eran modernas. O sea, era para el futuro, no era para quedar bien
en una foto. Es más, si buscamos fotos de Mercedes Formica o de otras, pues encontraremos 4, que son las que siempre aparecen en todas las obras. Esto un pequeño punto a lo que habéis comentado ahora. Yo te quería comentar sobre ¿cómo se llama? De los historiadores, estos los que saben todo, los que lo saben todo y más. Este tema yo aquí te quería preguntar, ¿la mano o el brazo incorrupto de Santa Teresa? Pero me lo contestas luego. Pero ¿no es una idea un poco unida a, a, a la ideología posconciliar de negar el valor de estas reliquias, negar el valor de las procesiones? Y entonces, claro, se lo ponían un poquitín fácil, el decir Franco pues tenía fe en esta reliquia, pero las reliquias, lo dicen los propios del Concilio Vaticano II, no sirven. Pues con esto nos podemos montar un tema de reírnos, o no sé cuál es la palabra correcta, o sea, de despreciar estas reliquias que el pueblo español pues, ha tenido durante cientos de años. Y luego te preguntaré otro tema, por favor. Vale. Sí, claro, hombre, ahí está la figura de Maripaz Unciti, que, hombre, no es la única, mucho menos, pero quizás la más conocida, ¿no? Que es asesinada en Madrid, ¿no? Y después hay otra figura por ahí que ahora mismo no me acuerdo, ¿no? De otra falangista también, ¿no? Asesinada ejerciendo labores de quinta columna. La verdad es que desde su... Desde, Carmen Tronchoni, que fue fusilada en el 38 en Barcelona. Eso es, exacto, Carmen Tronchoni. Sí, hombre, a ver, la sección femenina en realidad no se crea en el año 36 en la zona nacional, ya se crea antes, se crea en vida del fundador, de José Antonio, y en vida del fundador pues realizaba una labor muy importante pues con todos aquellos presos de Falange que bueno, desde febrero del año 36 atestaron las cárceles de la Segunda República, ¿no? Porque sabemos que el Frente Popular fue directamente a por Falange, ¿no? Le legalizó, a pesar de que, bueno, hay una sentencia del Tribunal Supremo declarando nula esa ilegalización, pero bueno, a esta gente le dio igual, ¿no? Y cientos de falangistas pues acabaron en prisión y estas chicas pues hicieron una labor muy importante de enlaces, de llevar mensajes, de llevar aliento, ¿no? A toda esta gente. O sea que ya antes de la guerra civil, a partir de la guerra civil, lógicamente cuando esta organización pues crezca muchísimo, ¿no? El número de afiliadas, pero ya antes de la guerra civil hacían una labor realmente importantísima, ¿no? Y después un poco también eso que estabas diciendo, ¿no? Las famosas, que se denominaron así un poco haciéndose el juego de palabras, las famosas reformicas, ¿no? De finales de los 50, pues eso se deben a Mercedes Formica, ¿no? Que en aquella época estaba un poco, digamos, estaba un poco fuera de la política, creo que tenía un bufete como abogada o algo así, pero bueno, ella siempre, bueno, aunque es verdad que había criticado un poco había criticado el tema de la unificación, pero bueno, seguía manteniendo relaciones con Pilar Primo de Rivera y alabando su obra en la sección femenina, y gracias a ella, pues bueno, pues la mujer adquirió algunas cuotas de libertad que, por ejemplo, anteriormente no tenía, ¿no? Sí, sí, no, vamos, eso es fundamental. Como también decir que buena parte de la obra social del régimen de Franco pues viene de Falange. Es que eso es innegable, ¿no? Después en lo que me estás comentando de del tema del tema de las reliquias, efectivamente, no es el brazo incorrupto, es la mano incorrupta. En concreto, la mano izquierda. Aquí sí que es verdad que, vamos a ver, esto lo desconozco, pero popularmente
no, se conocía como el brazo incorrupto. No sé muy bien por qué. Yo creo que entre el pueblo, pues el brazo incorrupto, te digo, no sé muy bien por qué, porque realmente es mano incorrupta. Lo que ya no me resulta tan entendibles como determinados historiadores con prestigio, ¿no? Vamos a decirlo así, o muy conocidos como Paul Preston, por ejemplo, se refieren a ella como brazo incorrupto en su obra, ¿no? Cuando realmente es una mano incorrupta, ¿no? Y después lo que me estabas diciendo del tema de las reliquias de Franco, vamos a ver, el tema de la Iglesia Católica. El tema de la Iglesia Católica es verdad que bueno, pues eh, la propia Iglesia Católica, con el tema de las reliquias, a ver, a nadie se le escapa que en la Edad Media, por ejemplo, pues hombre, desde la Iglesia se hicieron prácticas bastante poco defendibles con este tema, ¿no? De ahí además, curiosamente, vino o se originó o está un poco el origen, ¿no? Pues hay otras razones ahí detrás, pues, obviamente, de todo el tema del protestantismo y de todo esto, ¿no? Cuando Lutero clava ahí todo aquello ahí en las puertas aquellas y no sé qué, y dice que esto de las reliquias, que tal, que para aquí y para allá, ¿no? Pero bueno, la propia Iglesia después ha sacado toda una serie de documentos y escritos un poco determinando un poco lo que tiene que ser cuando es una reliquia es auténtica, cuando no es auténtica, el culto que se debe ofrecer a las mismas, etcétera, etcétera. Sepan un poco lo que es la creencia de la superstición. Es decir, que en ese sentido la Iglesia Católica no ha sido la primera que a partir de un determinado momento ha intentado clarificar la cuestión, ¿no? De hecho, a ver, el Concilio Vaticano II no en sí mismo, los documentos que hay del Concilio Vaticano II acerca de las reliquias no son documentos que denigren a las reliquias, ni mucho menos, ¿no? O sea, de hecho, bueno, pues de alguna manera se mantiene un poco el tema de que te estoy diciendo, de que las reliquias, pues es un hecho religioso importante y que esas reliquias lógicamente, tiene que estar dentro de un marco de autenticidad y de buenas prácticas, ¿no? No que tenga que ver con supersticiones ni nada por el estilo. Otra cosa es, yo creo, un poco la propia deriva de la Iglesia Católica, porque es que incluso la Iglesia Católica, de todo lo que se escribe, de todo lo que se redacta en el Concilio Vaticano II, a lo que ha hecho después, si algunas cosas que se escribieron entonces pues han resultado muy cuestionables o eso, la Iglesia Católica, es que la deriva que ha tenido ha sido verdaderamente lamentable y es ciertamente, pues desde determinados ámbitos de la Iglesia, pues esto de las reliquias hoy como que, bueno, sí, bueno, están ahí, pero bueno, sí, sí, pero no, 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 no. Entonces yo no sé exactamente si esta especie de chanza o burla hacia Franco por el tema este de la mano incorrupta de Santa Teresa haya venido de determinados cenáculos ahí eclesiásticos. No te sabría decir. Yo creo más bien que todo ese círculo de chanza, de burla y de todo eso viene un poco del propio hombre posmoderno, ¿no? El descreimiento que tiene hacia todo lo que sea trascendencia y hacia todo lo que sea espíritu, hacia todo lo que sea sobrenatural, ¿no? Entonces, claro, evidentemente a un chico del siglo XXI o a un hombre del siglo XXI, un hombre prototipo, ¿no? De un hombre sistémico, prototípico, ¿no? El Homo democraticus, ¿no? El que adora a Mammón, el que adora todo lo que dicen los telediarios y un hombre de su tiempo, del tiempo actual. Claro, todo esto de la trascendencia y de una reliquia y todo eso, pues claro, le suena como a... Y si encima añadimos que todo vale con tal de ridiculizar, ¿no? La figura de Franco, pues lógicamente vas añadiendo elementos a este cóctel
bueno, pues para que este tema pues acabe siendo un poco pues motivo de risión o de chanza o de todo eso, nada más lejos de la realidad. El tema de las reliquias, como tú bien dices, es un tema muy importante a todos los niveles a lo largo de la historia. Es un tema que ha tenido, concretamente en la historia de España, una trascendencia enorme. Y de alguna manera Franco, ya no estamos hablando de las creencias personales que él pudiera tener, ¿no? Estamos hablando de que Franco se presenta como el heredero de esos grandes caudillos y reyes de la tradición española, Fernando III el Santo, los reyes católicos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que el régimen de Franco nace cuando nace como un régimen contrario a la modernidad política. Es un régimen que nace contrario a la modernidad política. Entonces es un régimen que se proclama enemigo del siglo XIX. Hay un discurso de Franco en los años 40 donde dice aquello de maldito siglo XIX, ¿no? Franco y maldita ilustración, no sé cómo es ese discurso de Franco, ¿no? Hay otro que dice eso, no maldita ilustración, sino nuestra obra es contra la ilustración. Cuando todo esto empieza a denigrarse, ¿no? Esto de la trascendencia y de las reliquias, ¿no? Por ende, ¿no? Entonces, claro, él se presenta como el continuador de toda aquella gente, de todos aquellos caudillos y de todos aquellos reyes. Entonces, es normal que Franco aparezca en numerosas ceremonias, pues al lado junto a reliquias, porque eso da un significado simbólico a su mandato. ¿Vale? No sé si te he contestado a... Sí, perfectamente. Hay una intencionalidad, más allá de su propia creencia personal, hay una intencionalidad política clara, evidentemente. Incluso en la época incluso en esa época del tardofranquismo, ¿no? Donde el régimen se burocratiza, de alguna manera, vamos a decirlo así, se liberaliza, ¿no? Empieza a entrar todo el capital extranjero a España, el turismo, pa' aquí, pa' allá, ¿no? El último franquismo, ¿no? Franco es una persona que sigue apegado a esa creencia en la reliquia, así como él, buena parte del pueblo español. A mí me ha sorprendido muchísimo lo que he dicho, ¿no? Los instantes finales de Franco, esto se puede encontrar en la prensa de entonces, esto no me lo estoy inventando yo, la cantidad de personas en España que rezaban por su recuperación, ¿vale? La cantidad de personas que le enviaron objetos religiosos, reliquias, para obrar por su recuperación, ¿no? Para obrar el milagro de su recuperación. La muerte de Franco se vive como dice, es un artículo Joan Moncao, ¿no? Y yo lo utilizo aquí en este libro, como un auténtico misterio sagrado, realmente, ¿no? Y es que eso es por algo, obviamente. Sí, porque el pueblo llano creía en ello. Es así de sencillo. Este comentario que has hecho ahora de esta época, bueno, llamada tardofranquista, yo lo resumo en el momento en que en el colegio dejamos de estudiar la lista de reyes godos. Eso es un cambio en la historia de España. Pero bueno, esto es particular. Yo te quería comentar, bueno, un tema que antes habéis comentado de esta famosa ley de desmemoria, el tema de no incluir a 1934, la famosa Revolución de Asturias, porque una de los actos más, bueno, muchos hubo, muchísimos, y la muerte de cualquier persona ya es gravísima, pero el acto de dinamitar la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo con la cruz de Oviedo, este es uno de los hechos evidentemente atentatorios contra la historia y la tradición de España, y esto pasa en la Revolución de Octubre del 34. Y hasta es un ataque a las reliquias. Esto, bueno, según un poco mi criterio. Yo te quería comentar un punto en concreto porque es simplemente porque en mis lecturas y de hace años, una de las primeras veces que descubro la mano incorrupta de Santa Teresa es a raíz de la entrevista de Endaya.
que Franco y su familia, pues no me acuerdo ahora dónde estaban alojados, supongo que en San Sebastián, y hizo llevar, o esto es lo que he leído y es lo que te pregunto, hizo llevar esta reliquia a San Sebastián, y antes de la entrevista pues se rezó para encomendarse a que esta entrevista pues fuese lo mejor para España. Era si esto es algún dato fidedigno o también está dentro de estas historias que se cuentan. No, a ver, te comienzo por lo segundo. Bueno, a ver, claro, una de las dificultades de cuando abordas, por ejemplo, una cuestión como esta, ¿no? Donde, a ver, todo está envuelto también un poco en el mito, la propaganda, ¿no? Porque, a ver, no puede dejarse de reconocer que, bueno, Franco a la hora de presentarse como un caudillo providencial, lógicamente, pues hombre, el Estado Nacional, como hoy el régimen del 78, pues hay una propaganda, porque claro, ahora parece que solamente había propaganda en el régimen de Franco. En el régimen del 78, pues también tiene un relato y una propaganda de ese relato, ¿no? Vale, entonces, claro, hay una serie de relatos y después también dentro del régimen de Franco la gente del pueblo, pues también hablaba, ¿no? También hablaba y había habladurías en torno a la mano de Santa Teresa. La verdad es que ha habido muchísimas habladurías y muchísimos cuentecillos, vamos a decirlo por así, ¿no? Uno de ellos hace referencia a que el día que Franco se entrevista con Hilder en Hendaya, la familia, la madre y la hija, Carmen Polo y Carmen Franco, pues estuvieron durante todo el día entero rezando a la mano de Santa Teresa. Muchos años después, en ese libro, en esa especie de memorias escritas por Jesús Palacios y Stanley G. Payne, de la hija de Franco, ella aclara que es verdad que estuvieron rezando, pero no exactamente a la mano de Santa Teresa, sino al Santísimo. Realmente estuvieron rezando, pero al Santísimo, no a la mano de Santa Teresa. Entonces, no, eso por ejemplo, si hacemos caso a lo que dice si hacemos caso a lo que dice la hija, no fue a la mano de Santa Teresa. Pero bueno, a ver, lo cierto es que Franco, bueno, le gustaba tenerla consigo al punto de que cuando él iba de vacaciones al Palacio de Ayete en San Sebastián, pues sabéis que Franco cuando iba el verano, pues sus vacaciones de verano se distribuían entre el Pazo de Meirás en Galicia y el Palacio de Ayete en San Sebastián, ¿no? Pues él llevaba la mano de Santa Teresa consigo, ¿no? Incluso su secretario, su primo, Francisco Franco Salgado Araujo, comenta en una entrevista del año 61 que Franco cuando viaja por España en sus viajes oficiales, pues va acompañado muchas veces o sea, le gusta ir acompañado de la mano de Santa Teresa, ¿no? Cuando tiene que alojarse en determinados sitios. Y después hay muchos más cuentos por ahí. Yo en el libro cuento alguno más. Si lo lees, pues podrás un poco ver algunos de ellos, ¿no? Porque la verdad es que hay gente pues que ha llegado a decir que Franco iba de caza con la mano de Santa Teresa, ¿no? Para pescar, o sea, para cazar las mejores piezas y pescar los mejores atunes, que eso es una auténtica, vamos, eso no tiene ningún sentido, vamos, eso es absolutamente falso. Y después un poco lo que me decías tú de lo de la destrucción de la Cámara Santa de Oviedo y la destrucción de la Cruz de la Victoria, que es una de las reliquias más importantes de España y de la cristiandad, ¿eh? Pues bueno, ahí se ve un poco el aperitivo de lo que va a venir en la Guerra Civil, porque en el año 1934 son asesinados más de 30 clérigos en Asturias. O sea, es que lo que sucedió en Asturias fue atroz. Las crónicas de la época, de alguien tan poco sospechoso como este periodista que hoy
Hoy en día, por ejemplo, pues le han sacado un montón de libros, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodista de la época que ahora se me ha ido de la cabeza. Hoy le publican un montón de libros, ¿no? Tiene mucha fama hoy en día. Eh, que fue corresponsal también, estuvo en Moscú, estuvo en Berlín. Vamos, no era precisamente proclive ni al fascismo ni al comunismo y tal, pero las crónicas que cuenta de la Asturias devastada después del paso de los revolucionarios es que son atroces. Y la ferocidad con la que se emplean estos revolucionarios, por decirlo así, o estos sediciosos contra los edificios religiosos, vamos, es que produce escalofríos, escalofríos. O sea, la voladura de la Cámara Santa de Oviedo, la catedral, todo este tipo de reliquias, vamos. Y en los primeros meses de la guerra eso fue tremendo, sobre todo en los primeros meses fue algo tremendo, tremendo. Y es que las propias, eso está escrito en la portada de publicaciones de la época, de los periódicos del Partido Comunista, sobre todo de los periódicos del Partido Anarquista, donde se llamaba al exterminio de la Iglesia Española. Se llamaba al exterminio de la Iglesia Española. O sea, eso no está manipulado ni nada, eso son portadas de periódicos de la CNT, de la FAI, etcétera. Se llamaba al exterminio de la Iglesia Española, puro y duro. O sea que, y todo eso fue algo que se fue inoculando durante 5 años. Un anticlericalismo además burdo, muy burdo, porque la mayor parte de ese anticlericalismo, es verdad que el anticlericalismo ha sido un sentimiento que es subyacente en los pueblos católicos. Existe, es innegable, ¿no? Existe en Italia, existe en Francia, existe en España, pero siempre ha sido un anticlericalismo dirigido un poco bueno, pues a determinados vicios de los clérigos, ¿no? La glotonería, pues la gula y tal, ¿no? Bueno, en fin, eso es una cosa que se ve ya desde la Edad Media y tal, pero vamos a ver, el odio, el salvajismo con la que se procedió entonces, criminal, odio y salvajismo criminal, eso es algo que se inocula durante 5 años. Durante 5 años, donde se inventan las historias más extravagantes, donde a gente, lógicamente, que tenía muy pocos estudios, muy poca formación, se les está diciendo constantemente que la culpa de que tú seas pobre la tiene la iglesia y tal, y pim, pan, y pim, pan, y pim, pan, y se les machaca un día y otro también, y claro, al final todo eso explota. En unas escenas de odio y de bueno, los pelos de punta. Concretamente, una de las primeras cosas que hace el régimen de Franco en el año 42 es la reconstrucción de esa Cámara Santa de Oviedo, que eso siempre ha tenido un poco de polémica porque, bueno, algunos arqueólogos, bueno, pues han dicho que esa reconstrucción se hizo un poco deprisa y corriendo y que, bueno, algunas cosas a lo mejor no se hicieron todo lo bien. Claro, tampoco entonces había métodos de hoy en día para reconstruir las cosas, ¿no? Y hay una ceremonia además de vuelta de la Cruz de la Victoria, porque durante la Guerra Civil esa cruz, durante el asedio de Oviedo y todo eso, se rescató, se escondió, todo eso, en la que Franco aparece devolviendo la cruz a la Cámara Santa, ¿no? Que es una ceremonia también llena de simbolismo y que marcaba un poco el inicio también del régimen de Franco, creo que es del año 42, si no me equivoco, que es la famosa imagen de Franco portando la cruz de la Victoria. No, yo creo que lo que quería comentarte es algo también que además comentó Pedro Pablo Peña hace poco en un vídeo con Álvaro Romero, que decía que visigodos contra cristianos contra bereberes no era un de estos racial escrito por los conservadores, sino hacía referencia a la guerra civil. Y leyendo tu libro también da esa sensación de que la guerra civil generará la Cruzada Nacional, defendida por la Iglesia también por todos los estamentos, y generará una resurrección espiritual de España. Porque hay que decir que España, a partir de la derrota de Westfalia y luego durante el gran siglo XIX que tuvimos de liberales, el cristianismo pues, empezó a ir en retroceso y la espiritualidad empezó a ir en retroceso en nombre de la razón, pero con la cruzada y luego durante el franquismo habrá un despertar espiritual o un despertar de ver la vida de un modo trascendental en la sociedad española.
Sí, hombre, yo ahí sí, yo en ese sentido yo creo que sí. A ver, se podrá discutir si eso se impuso, si fue impuesto o no impuesto, pero a ver, de alguna manera se entendía, ¿no? De que el pueblo español, ya para empezar, tenía que expiar un poco las culpas de manera colectiva por ese estallido, ¿no? De odios y de violencia que había sido al fin y al cabo la guerra, que habían llevado la guerra civil, ¿de acuerdo? Entonces eso ya imponía pues una serie de penitencia. En ese, digamos, primer franquismo, si se quiere decir, hasta finales de los años 50, una España todavía muy poco, una España eh, que vive bajo una autarquía económica, una España que de alguna manera se considera a sí misma reserva espiritual de Occidente, una España donde, como hemos dicho antes, pues la Iglesia va a tener un peso fundamental en todos los aspectos de la vida, ¿vale? Y donde se lleva a cabo una labor misional dentro y fuera del país, pues muy, muy notable, ¿no? Hay un repunte muy grande de todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con las vocaciones sacerdotales. En ese sentido, esa guerra civil convertida en cruzada, insisto, convertida en cruzada de acuerdo a las propias afirmaciones y escritos de los propios prelados, ¿de acuerdo? Contradecía un poco la afirmación de Manuel Azaña de que el catolicismo había muerto en España, ¿no? Que es lo que había dicho Manuel Azaña un poco a principios de los años 30. Que un poco sí que tenía razón Azaña realmente, ¿no? Porque el catolicismo en España, pues, bueno, pues formaba parte un poco del acervo bueno, de la idiosincrasia del pueblo español, pero venía un poco languideciendo porque, bueno, con esos regímenes liberales y todo eso, bueno, pues es verdad que estaba un poco como fosilizado de alguna manera, ¿no? Y gracias a ese ejemplo martirial y esa sangre martirial que se produce durante la guerra civil, hay como una, sí, hay como un repunte, ¿no? De todo eso, ¿no? Claro, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Franco se va a apoyar para ello en determinados sectores del catolicismo español, algunos de los cuales, bueno, pues tenían también sus fallas, ¿no? Tenían también sus fallas, ¿no? La Asociación Católica de Propagandistas Españoles, pues tenía sus fallas, ¿eh? Después va a venir el Opus Dei, ¿no? Le podemos poner podemos hablar largo y tendido, ¿no? De ambos, ¿no? Por eso y por la propia evolución también del propio régimen, porque, a ver, a partir de los años 60 el desarrollismo lo que hace es un cambio, lo que produce es un cambio de costumbres muy grande en el propio pueblo español. Se deja atrás la autarquía económica, se deja atrás de alguna manera el aislamiento, empieza el pueblo español a experimentar determinados niveles de bienestar que no tenía anteriormente. La vista ya no se va a poner tanto en esa trascendencia, sino un poco en el consumismo. Entonces, bueno, pues todo ese proyecto inicial que fue, claro, el régimen de Franco es muy largo, son 38 años, son casi 40 años. Entonces, claro, el pueblo español ya eso lo va dejando, solamente por el hecho de la evolución de las costumbres, eso lo va dejando también a un lado. Si a eso le sumamos la propia actitud de la curia, de parte de la curia, no toda, dentro de parte de la curia que se pone en contra del propio régimen, pues claro, todo eso hace que al final pues las cosas acabaran como acabaron en el año 75, ¿no? Y después todo ello pues nos haya abocado a la situación en la que estamos hoy en día. No sé si... Yo también separo igualmente lo que es la fe de la jerarquía. O sea, y aunque a nivel, pues vamos a hablar de que franquismo hubo varias relaciones con la iglesia y que la iglesia funciona de una manera u otra, yo creo que a nivel de
de la gente normal, yo creo que sí que hubo un despertar de esa espiritualidad, de esa religiosidad y de ese espíritu de trascendencia, que no es algo solo impuesto o solo utilizado por el Estado, sino que se veía en la base de la gente. Incluso en el 75, cuando va a morir Franco, como bien comentas en tu libro, mucha gente le manda, no reliquias, porque no tienen, pero le mandan estampitas, le mandan deseos, le mandan flores. Claro, es otra manera de ver el mundo comparado con quizás el hombre de ahora. Sí, no, eso estaba, a ver, eso estaba ahí. Eso en el año 75 estaba ahí, obviamente. Y eso es una cosa que no creo que solo, porque eso lógicamente se obvia muchas veces vamos a decirlo así, del relato oficial, porque aquí va a parecer que en el año 75 estaba todo el pueblo español en contra de Franco ya. Eso ya para empezar, cosa que no es cierta. A ver, las colas de cientos de miles de personas ante su féretro, pues ahí están, ¿no? Y vemos en esas imágenes como mucha gente reza, se arrodilla, en fin, eso estaba ahí en el año 75, por mucho que las costumbres pues habían cambiado. Había otra parte también de clases medias que habían ido abandonando poco a poco. De hecho, creo que en el libro lo cuento, poco después de la muerte de Franco se hace un estudio sociológico sobre el estado del catolicismo en España, que es un catolicismo que a nivel sociológico, está más sano que muchos países de Europa donde la acción disolvente al fin y al cabo del capitalismo, de las costumbres que trae el consumismo y todo esto, pues había sido ya más disolvente desde los años 50, ¿no? Aquí estamos hablando de toda una generación que vive una posguerra y hasta los años 50, donde el país aparece marcado por una serie de directrices nacionalcatólicas desde el propio Estado, pero es un país también donde insisto, yo creo que ese ejemplo martirial, ese ejemplo, esa conmoción interna que ha vivido de una guerra además donde el componente religioso ha sido tan fuerte, que eso es una cosa que no se ve, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. No digo que en la Segunda Guerra Mundial no hubiera curas en los frentes o se rezaran oraciones, no estoy diciendo eso, pero el componente religioso que hay en la guerra civil no se ve, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso hace que haya un rebrote de esa espiritualidad, ¿no? Porque además estamos hablando también de un catolicismo de carácter heroico, ¿no? El de la guerra civil. No solamente entre los mártires, sino también de la gente que combate. Mi abuelo fue combatiente en la guerra civil y estuvo en el bando nacional. Él estaba por la zona de Navarra cuando estalla la guerra civil, lógicamente, pues le encuadran rápidamente en las fuerzas nacionales. Recuerdo oírle hablar de eso, ¿no? Con emoción, ¿no? Como antes de entrar en combate se rezaba y todo eso, y la emoción que despertaba, los sentimientos de emoción que despertaba ese momento, ¿no? De rezar antes de entrar en combate. O sea, todo eso, claro, crea unos sentimientos que al final se trasladan a la sociedad. Y a ver, que los años 50 insisto, había situaciones que eran todo un acontecimiento. O sea, que un niño hiciera una primera comunión era todo un acontecimiento. Salir con la hocha del domo, que parece una estupidez, era todo un acontecimiento. La gente los domingos escuchaba a aquel el padre Venancio Marcos, que se lleva a convertirse en toda una estrella de las ondas españolas. Una idea que has comentado hace un rato que decías, por ejemplo, sobre tu abuelo. Claro, que es que el soldado del del bando nacional, al final, era la espada de Dios, no era un simple soldado. Quizá eso es lo que le diferenciaba quizá del bando republicano, que no luchaban solo ya no solo luchaban por sí para ganar la victoria, sino porque era como bueno, lo vemos más en el libro, la providencia. Y también comentar lo que has comentado en el libro sobre el caudillo, que claro, cuando él simulando a los regios antiguos de España, se nombra
caudillo por la gracia de Dios y se nombra como regente. Y dice que después de mí irá o un rey o un regente. Sí, en el año 1947, en julio del año 1947, si no me equivoco, se aprueba la ley de sucesión, que es una de las leyes fundamentales del régimen, donde España se conforma oficialmente ya como reino. Entonces, bueno, Franco no era rey, pero de alguna manera actúa como un regente. Es como un regente, es como un hacedor, y es más, ya no como un regente, es como un hacedor de reyes, porque va a ser él el que nombre a su sucesor a título de rey. Y eso es una cosa que ya se sabe en el año 1947. Porque bueno, Franco es verdad que siempre tuvo esa querencia monárquica, más allá de que después, en los años 60, pues bueno, pues los sectores falangistas intentaran un poco ahí convencerle bueno, de la opción regencialista, ¿no? De que un militar pues continuara su labor, ¿no? Se habló incluso, apostaron por Muñoz Grandes, bueno, pues mira, que te sustituía a Muñoz Grandes, bueno, Muñoz Grandes muere antes, ¿no? Pero bueno, yo creo que la decisión él la tenía más o menos tomada. De hecho, hombre, él ya trae aquí al Juanito este, ¿no? A Juancar, lo trae ya de pequeñito, ¿no? Para formarlo aquí en España, ¿sabes? Entonces, sí, sí, claro, él de alguna manera, él actúa como un regente, más que un regente, como un hacedor de reyes, Y porque va a fue, ser el que nombre a... Y espera que antes de que eso, déjame decirte una cosa, porque cuando me dices lo de eso, claro, aquí estamos en un terreno, yo lo he tocado un poco en el último capítulo del libro, por eso es un poco así tan largo que me decías tú antes, lo de conclusiones y consideraciones, lo del concepto de guerra religiosa y tal. Aquí es verdad que hay que decir que, bien, es verdad que el bando nacional hace de la religión una de sus banderas, pero no olvidemos lo que decía Donoso Cortés, ¿no? Que al final todas las ideologías políticas, no sé cómo es la frase exacta, al final no dejan de ser teología. Quiero decir, en el bando contrario, si tú lees los postulados libertarios, anarquistas o los postulados comunistas, no dejan de ser una religión. Actúan como auténticas sí, religiones. tiene sus dogmas de fe también. Tienen sus dogmas de fe, tienen sus sectas, tienen sus acólitos, prometen el paraíso en la tierra, tienen sus reliquias también, ¿no? Tienen sus dirigentes embalsamados, ¿no? Lógicamente no están incorruptos porque no es una incorrupción natural, pero los embalsaman para que queden ahí como reliquias, ¿no? Ahí está Lenin embalsamado en el Kremlin todavía, o Mao Zedong en China, actúan de alguna manera como teología religiosa. Bueno, tú lees algunos escritos que se hacían entonces de los comunistas españoles y europeos sobre la figura de Stalin, es un dios. Es un dios. Eso también es una cosa que yo lo apunto un poco en el libro, pero que es así, ¿no? Y pues claro, la figura de Franco también actúa un poco como mito, ya no un poco como el mito nacional, el mito de caudillo nacional y todo eso, ¿no? Es que hoy en día sigue siendo un mito, ¿no? Porque, a ver, mito contra mito, si se quiere, porque el mito de la transición modélica, la transición que nos hemos dado entre todos, la sacrosanta transición y todo esto necesita crear un contramito, que es el logro, ¿no? El malo malísimo, y ese mito es Franco, ¿no? Pues Franco también está ahí un poco en el terreno del mito, ¿no? Bueno, son temas ahí un poco complejos que quizá no he desarrollado mucho, pero bueno, los he apuntado por lo menos en el Bueno, último capítulo, porque claro, son mitos, a ver, la potencia de los mitos está ahí, ¿no? A ver, ahí está Gonzalo,
Gonzalo, lo que ha escrito sobre este tema, ¿no? Sí, Pero bueno, es verdad que es verdad que tú cuando quieres discernir un poco la realidad, pues son temas, el mito es la realidad histórica, me refiero, ¿eh? Ese mito te dificulta, ¿no? A la hora de acercarte a un personaje como, por ejemplo, como Franco, ¿no? En su vida misma fue un mito, ¿no? Y en su muerte es un contramito absoluto, es como la figura negativa, es la negatividad total, o sea, es la maldad, el mito del ogro absoluto, ¿no? bueno, Pues claro, es, en lo que es- has, en lo que has comentado antes que decías tú de la izquierda y bueno, y lo que decía Alonso Cortés, es que bueno, no lo ha dicho solo Alonso Cortés, lo han dicho muchos teólogos, lo han dicho que la política no deja de ser secularizar la religión, o una religión secularizada. Pero sigamos con lo del mito, que a mí me gustó algo que es algo a lo mejor intrascendente o cortito que comentas en tu libro, pero a mí me hizo mucha gracia, que es por ejemplo cómo recuperan la mano de Santa Teresa, como algo que ha pasado hace menos de 100 años ya es un mito y una leyenda, porque en ABC explica una cosa, en biografías se explica otra, luego está el mito del bandolero, está el de la monja y los falangistas, y que si la mano estaba en una maleta, que si estaba en un cajón. sí, ostras, eso es tremendo. Yo creí volverme loco, de verdad. Te digo la verdad que creí volverme loco, ¿eh? Incluso, porque claro, la prensa de entonces no es como la prensa hoy en día, bueno, en el sentido de que, a ver, las noticias hoy hay una inmediatez, quiero decir, en el mismo momento esa noticia llega enseguida, ¿no? Entonces, en su momento, pues en España y encima en una guerra civil donde hay dos zonas, el hecho de que las noticias llegan más tarde o las distancias, ¿vale? Hace que las noticias pues lleguen absolutamente distorsionadas, además. Que eso es una cosa a veces que hay que tener en cuenta. Entonces hay un momento en que yo me vuelvo loco porque la mano de Santa Teresa de Jesús parece que está en todas partes. O sea, yo hay un momento en que tengo que empezar a descartar cosas, digo, porque yo es que me estoy volviendo loco, digo, pero ¿cómo sabe? La mano de Santa Teresa está en Salamanca, está en Toledo, está en no sé qué, está en Burgos, está... Digo, hostia, digo, esto no puede ser. Entonces, es una cosa, o sea, ya tenía hasta el don de la ubicuidad a la mano de Santa Teresa, ¿eh? Ya era como Santa Teresa, ya tenía el don de la bilocación. Entonces, claro, yo después vas indagando un poco ahí y la única conclusión que sacas de que haya una confusión también, ¿no? Porque hay una figura creo que es en Burgos, si no me equivoco, la Catedral de Burgos, que es una figura de Santa Teresa, ¿vale? Es una figura escultórica en madera, policromada, pero que la mano de esa Santa Teresa, ¿vale? Es una mano que está hecha en oro, ¿vale? No me digas por qué, pero tal, ¿no? Entonces, parece ser que también al principio de la Guerra Civil desapareció o fue escondida, y eso que Burgos pues, fue una de las provincias que enseguida cayó, bueno, pues se sumó en este caso a la sublevación, ¿no? Pero parece ser que se escondió, después apareció, y se mezcla la mano esta con esta otra mano que es la mano la que contiene la reliquia. Entonces, bueno, pues ahí hay un jaleo, bueno, tremendo. Y efectivamente, claro, cuando se recupera la mano, que además se recupera justo la misma tarde en que las tropas nacionales entran en Málaga. La versión que da María de Cristo, que eso está documentado, porque son documentos que están en el archivo del convento eucarístico. Ella lo que dice es que en Ronda, porque Ronda había caído antes que Málaga, Ronda había sido recuperada por las tropas nacionales en septiembre del año 36, si no me equivoco. Málaga no va a ser recuperada hasta febrero del año 37. Entonces, cuando cae Ronda, cuando Ronda es recuperada por las tropas nacionales, estas monjas ya se ponen a la labor de buscarla, ¿no? Porque a ellas se la han quitado en agosto, en el mes de agosto. Pero claro, las fuerzas del Frente Popular ya han requisado esa mano y se la han llevado a Málaga
¿vale? Entonces ya en Ronda no está. Entonces ellas, las monjas, cuando en febrero o a finales de enero se enteran de la ofensiva y todo esto, parece ser, ellas dicen que entran en contacto con 6 chavales, 6 jóvenes, que son 6 jóvenes falangistas, les dicen, les enseñan una foto de la reliquia, mira si vais a Málaga a ver si la podéis recuperar y tal, y justo la tarde que entran las fuerzas nacionales, estos chicos están allí en un cuartel, están allí en el cuartel de la Guardia de Asalto y allí trasteando, pues la encuentran por pura casualidad. Claro, pues la versión oficial hablaba de que se había encontrado en un hotel, ¿no? Que estaba en la maleta del coronel Villalba que la dejó allí antes de huir de la ciudad. Después lo que me decías tú, que si un bandido la había cogido, la había guardado y la había dejado allí en Marbella que ese bandido fue real, ¿eh? Fue una figura real, pero bueno, en torno a él se tejieron también una cantidad de leyendas tremendas. En resumidas cuentas, que hay un jaleo de historias y tal. Y claro, es verdad, tienes tu razón de que enseguida se teje un poco esa leyenda, ¿no? Porque claro, es un relato como que sigue un patrón que es verdad que eso ya nos retrotrae un poco a la Edad Media o al Barroco, ¿no? Es la profanación de una reliquia, el robo de la reliquia, su recuperación milagrosa y que esta reliquia adquiera incluso hasta poder, ¿no? Porque se hablaba de que esa reliquia había sido la que había hecho huir precipitadamente al propio coronel Villalba de Málaga. O sea que enseguida eso adquirió tintes efectivamente, de leyenda, de mito. Sí, sí, a mí yo ahí, ya te digo, en ese punto concreto, te puedo asegurar que estuve a punto de volverme loco, ¿eh? Luego también lo que es muy bonito es el detalle al final de Franco, una vez muerto, cuando le devuelven después de 40 años la reliquia, que adjunte la laureada de San Fernando para que la adjunten a la reliquia, para que se parte también de ella. Sí, sí, y ahí está. Vamos, si no, porque claro, hoy con esto de, con esto de las leyes de memoria y todo eso, vete tú a saber, ¿no? Vete tú a saber, ¿no? Incluso se ha hablado, yo he leído en algún sitio de que también le querían quitar a Franco la laureada de San Fernando. Pues no sé, que algún talibán de estos de la desmemoria histórica quiere ir para allá y arrancar de allí la, la laureada. La verdad es que sobre ese tema no sé, no he llegado a averiguar realmente si esa decisión la tomó Franco en vida o realmente fue una decisión que tomó la viuda. Carmen Polo. No, no, no estoy muy seguro. Yo me inclino más porque fuera una decisión de la viuda. Porque parece ser que esa laureada que está ahí incrustada es una de las. Porque, bueno, Franco llevaba una en el uniforme habitual, ¿vale? Que es la que tenemos todos en mente, ¿no? El uniforme de Franco, el uniforme que llevaba habitualmente, pero que es la laureada de gala, en los uniformes de gala, ¿no? Que casi nunca, yo creo que no se la he visto nunca puesta, salvo la que le ponen en el desfile de la Victoria del año 39, el 1 de abril. No, no es el 1 de abril, miento. El desfile de la Victoria del año 39 no es el 1 de abril, es después. En mayo, en mayo. Es en mayo, cierto, es en mayo, tienes razón, Alfonso, es en mayo. Y ves que le pone el general Saliquet no, Varela, perdón, es el general Varela el que le pone la hora de San Fernando y ves que le pone una laureada así de un tamaño muy grande. Así, bueno, Sí, es grandico, vamos. Que yo creo que es esa es que la laureada de Franco, gala o algo así. Yo creo que la no, laureada que está, la laureada que está puesta en la reliquia, si os fijáis, es la laureada de gala. Entonces yo no sé exactamente, yo creo, es mi opinión, que fue una decisión de la viuda. Y sí, hombre, es una manera de que para los restos, pues una manera de unir a dos figuras históricas, ¿no? De la talla de Franco y de Santa Teresa, sí, es un detalle, la verdad. Sí, sí. Además, otra cosa,
Además de esa laureada, la familia Franco también regaló a las monjas una serie de anillos de oro y brillantes. No sé muy bien qué significado tenía eso, pero puede ser que fuera, pues a lo mejor algún anillo de la viuda, pero a lo mejor también el de la hija o de el marqués de Villaverde. Eso lo desconozco, pero también fueron algunos anillos con la devolución de la mano incorrupta, sí, del relicario. Es que a Franco se le concedió la Gran Cruz Laureada. O sea, la Cruz Laureada, vamos a decir que es la normal, pero la Gran Cruz, que para que yo recuerde solo, aparte de él, él se la concedió luego a Queipo de Llano, es la orden superior porque es para un general que ha ganado la guerra, que ha ganado una guerra. Y entonces por eso es más grande de lo normal. Por eso Sí, es el tamaño, por sí, eso es el tamaño. ¿Eh? cierto, La cierto. que se le coloca, la que se le coloca en mayo no es la definitiva, porque se la piden prestada a, a un militar, ahora no recuerdo el nombre, que se la habían concedido porque en aquel momento pues no tenían ni tiempo ni ninguna mano. Entonces vamos a decir que es prestada. Y luego más adelante los miembros del capítulo eh, de la, de la Cruz de San Fernando le compran la que luego él llevaría. Otro tema es que en algunas fotos, sobre todo en el abrigo, lleva un bordado precioso, no sé dónde estará este capote, pero solo el bordado de la cruz de la Gran Cruz de San Fernando que lleva es una obra de arte y por eso parece más grande también de lo normal. Sí, 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 es verdad, es verdad. Es verdad que yo creo que no estaba en ese momento la cruz y le tienen que pedir una prestada, sí, es cierto, es cierto. Que ahí hay polémica, claro, algunos se han agarrado al tema este de quitárselo según porque, bueno, dicen que fue una autoconcesión, que claro, él no puede autoconcederse a sí mismo esa condecoración. De hecho, Franco lo que hace es durante un día, creo que es, o unas horas, deja de ser deja de ser jefe de Estado o jefe de gobierno, no sé cómo es bien la cosa, se lo deja al general Jordana y es el general Jordana el que firma la concesión de esa cruz. O sea que hay durante unas horas o un día en todo el mandato de Franco que él no es jefe de Estado. Porque claro, si él se la concede a sí mismo como jefe de Estado, pues no hubiera sido válida, ¿no? Entonces, dicen algunos claro, que es que eso, claro, que no, que se la concedió a sí mismo, que no sé qué, que tal, y por eso algunos la quieren. Tal. Entonces, y la que hay y la que hay en la que hay en si os fijáis, la que hay en la reliquia, lo que pasa es que está en la parte de atrás, tiene esa forma, no es tan grande, pero tiene esa forma de como de cruz de San Fernando de Gala. Si os fijáis. ¿Vale? Y está, bueno, pues adherida, porque cuando eso lo tuvo que hacer un joyero después de que se entregó, porque la familia Franco se la entregó sin estar adherida, ¿eh? Fue un joyero después el que hizo ese trabajo. Sí, sí, que esta obra o sea, se la regaló, o sea, el capítulo de San Fernando son todos los que han sido condecorados con la con la laureada de San Fernando. Y, y entonces este capítulo, que en aquel momento, claro, estamos hablando de hace muchos años, no sé si lo formaban 140, lo tengo en la cabeza y seguramente me equivoco, y entonces entre ellos le buscaron al joyero para que le hiciese la definitiva, o sea, la que era realmente para él y no la prestada para justo el acto de mayo del 39. Y, y en aquel momento, cuando se le concede el maestre
de la Orden de San Fernando, no olvidemos que era Alfonso XIII, que aunque estuviese en el exilio, etcétera, etcétera, que hubiese abandonado sus derechos, seguía siendo el maestre de esta gran orden. Pero bueno, esto también son historias para eso, para decir que se la quieren retirar, que si se la quieren retirar, pues la retirarán y punto, y no Yo habrá más hago, discusión. yo algo había leído. Vamos a ver, a ver, no sé si, a ver, recientemente la ministra de Trabajo retiró la medalla al mérito del trabajo a Girón de Velasco, entre Sí, otros. O sea, sí, vamos, si hay alguien que merece esa distinción es Girón de Velasco. Pero bueno, a ver, por un lado yo entiendo que, bueno, sí, a nivel oficial a lo mejor José Antonio Girón de Velasco ya no figure ya con esa condecoración, pero claro, no sé cómo decirte. Esto es una cosa que yo pienso, ¿eh? Imagino que la familia Girón de Velasco la condecoración la tendrá en casa, quiero decir, no se la van a devolver, no la pienso devolverán. yo. Me imagino que yo la condecoración la tengo aquí, yo no te la voy a devolver. Yo diría, a todos los efectos, mira, a mí me la dieron en su momento, pues aquí la tengo. No sé, o sea, yo es que, mira, todo este tipo de cosas Además, son, o sea, quitársela a quitársela a un muerto es muy valiente, es un acto muy valiente. son, bueno, de hecho, a ver, eso sí que ha habido muchos intentos, por parte incluso de descendientes de republicanos que estuvieron exiliados en Francia y todo esto, presionando al gobierno francés para que le retire la Legión de Honor que tiene Franco. Pero bueno, la Legión de Honor se la dieron en base a sus méritos bueno, las campañas de Marruecos, ¿no? Creo que en concreto por la acción conjunta, ¿no? De, De de, Alucemas. de Alucemas y de todo esto. Entonces, claro, el gobierno francés pues no se la ha retirado. Pero bueno, es que volvemos otra vez a lo mismo. Es que es intentar ganar guerras a muertos con auténticas absurdeces, ¿no? Pero bueno. Mira, se me olvidó hacer una mención a Milán porque, hombre, te voy a agradecer mucho el que haya tenido la deferencia de hacerme el prólogo. Coño, oye, además es que fue decírselo y, oye, venga, que te hago el prólogo. Mándamelo, que sí, hombre, que te hago el prólogo, que no sé qué, no sé cuál. Y, joder, pero me asombra la capacidad que tiene este hombre de saber y de conocer de tantos temas. Es que es increíble. Bueno, Montaraces, pues esto ha sido todo. Hemos tenido con nosotros un Montaraz que ha sacado un libro y nosotros pues hemos hecho lo que nos toca, que es darle publicidad, que pagamos uno de los nuestros. Además, hemos hablado sobre lo mundano y lo divino que pasó durante la Guerra Civil. Hemos hablado sobre la monja andadora, que no solo andó ella, sino luego andaron sus reliquias. Así que vamos a pagar la hoguera virtual y aquí invitamos a Ricardo otra vez cuando escriba otro libro. Muy buenas noches a todos.